Entonces vamos a mirar en el libro de Esther, con la ayuda del Señor en este día, capítulo 3 de Esther, página 635, aquí en mi Biblia. Gloria a Dios. El tema de hoy es el poder de la honra. Así que, hermanos, si nosotros queremos la honra de parte del Señor, también tenemos que saber que la honra con Dios tiene poder. Amén. Esther capítulo 3, vamos a leer desde el verso primero y el verso 2 con la ayuda del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Muy bien, dice así el Señor en este día. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció ¿a quién? A Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Punto y aparte, dice: pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Hasta ahí nomás la palabra. Hermano, lo que usted termina de leer es como confrontativo, porque estamos hablando de honrar. Y Mardoqueo, en este comienzo de la lectura de la palabra, no está haciendo precisamente eso. Está haciendo todo lo contrario. Pero yo quiero referirme un poquito a esto, porque es en realidad lo que nosotros tenemos que saber: a quién honrar. No es honrar por honrar. Tenemos que tener sabiduría para honrar también. Tenemos que ser sabios en nuestra honra. Es por ello, hermanos y hermanas, que la palabra, cuando nos enseña, cada uno de nosotros tenemos que saber que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y no quiere que nosotros nos equivoquemos. Tampoco quiere que hagamos cosas que a Él lo ofendan. Entonces, el tema de la honra es un tema tan específico y tan especial, en la cual cada uno de nosotros tenemos que ser sabios en qué lugar y a qué persona honrar. Porque muchas veces el enemigo está camuflado dentro de una persona, en la cual muchas veces nos hace honrar, y es todo lo contrario a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En este párrafo de la palabra dice que el rey Asuero levantó a uno de sus capitanes y lo nombró como jefe de todos en aquel lugar, o sea, segundo en el reino. Y el orden que había mandado el rey era que toda persona que estaba en el palacio y que trabajaba allí, ya sea el cargo que tuviese, tenía que honrarlo a Amán, tenía que arrodillarse ante él, tenía que hacerle reverencia. Esa era la orden del rey, porque en realidad ese era el mandato que él había puesto sobre este hombre, porque aparentemente era un hombre muy competitivo en el reino, un hombre que llevaba adelante bien las tareas, y el rey dijo: a este hombre lo voy a levantar para que sea mi segundo en el reino. Pero también había un señor que se llamaba Mardoqueo, que era del pueblo de los judíos, del linaje de Abraham. Pero este hombre, hermano, tenía en su mente y en su corazón la historia, la cual marca la honra de cada persona. Por eso quiero, antes de llegar a esto, quiero que lea conmigo en el libro de Éxodo, para que usted vea por qué razón Mardoqueo no se inclinó ni se arrodillaba ante Amán. Éxodo capítulo 17, gloria a Dios. Leemos Viejo Testamento, página 93, aquí en mi Biblia. Éxodo capítulo 17, leemos el verso 14, 15 y 16 inclusive, para que veamos la razón por cual Mardoqueo no lo honró a Amán en aquella oportunidad. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, dice así la palabra, el verso 14. Y Jehová le dijo a Moisés:
escribe esto para memoria, ¿en qué cosa? En un libro. Y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hermanos, esta palabra la tenía bien guardada en el corazón Mardoqueo. Es por ello que cuando el rey lo honra y lo levanta, él de ninguna manera estaba de acuerdo con honrarle. ¿Por qué razón? Porque él primeramente, ante honrar al rey, tenía que honrar a Dios. Amén. Entonces, ¿qué ocurría con Amán? Amán era un amalecita. Decirle al hermano, Amán era un amalecita, en la cual se declararon en guerra desde los comienzos contra Israel. Fueron contra el trono de Jehová en aquel tiempo. Por lo tanto, Dios los maldijo con maldición. Y dice aquí la palabra que lo escribiera en un libro Moisés y que se lo dijese a Josué que la guerra iba a ser continua de generación en generación. Amén. Entonces aquí comienza la historia. Para que vos veas que Mardoqueo no es que se resistió a honrar a Amán, sino que él tenía bien en claro cuál era la razón por el cual no lo hacía. Todos los que trabajaban en el palacio, todos lo hacían, se inclinaban ante Amán, se arrodillaban ante él, y este hombre era honrado por su capacidad, por todo lo que él había conseguido en aquel reino. Pero cuando pasaba ante Mardoqueo, Mardoqueo quedaba clavado como estoy yo ahora, no hacía ni un signo de nada. Entonces Amán empezó a tener gran ira interior por este gran tema. Entonces, antes, sin irme más lejos de la lectura que estamos leyendo, quiero decirles, hermanos y hermanas, que para que Dios tenga en cuenta, para que nosotros seamos honrados por Él, Dios tiene que tener registro de nosotros, que nosotros lo honramos a Él primero. Amén. Dios tiene que tener registro de nosotros, que nosotros lo honramos a Él primero. Porque ahí está donde comienza la gloria, el poder y la gracia de la gloria y de la honra. Por eso, hermanos y hermanas, cuando hablamos del Mardoqueo, en la cual vamos a seguir hablando, vamos a ver que toda su vida en el palacio fue una vida de luchas, una vida de honras al rey en la cual él se debía, pero esa honra venía de parte de Dios, porque Dios lo había hecho a la manera que Él quería. Amén. Entonces cada uno de nosotros tenemos que empezar a entender esto. Para honrar tengo que tener sabiduría también. Amén. Porque si no, puedo honrar a alguien que es un, ¿cómo dijimos? Es una malecita, un contrario de la voluntad de Dios. Alguien que está totalmente enfrentado con lo que vos pensás, con lo que vos creés, con lo que vos recibís, con toda tu fe, con todos tus principios cristianos. Hay personas en la vida que muchas veces quieren que vos los honre, pero hacen todo lo contrario a tu fe, todo lo contrario a lo que vos pensás, a lo que vos sentís. Entonces, hermano, esto no es para que vos y yo lo tomemos, que en todo tiempo tenemos que honrar. Tenemos que ser sabios para honrar. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Debo de ser sabio para honrar. Decirle al hermano que está al lado. Volvemos al libro de Esther con la ayuda del Señor ahora, donde estábamos leyendo, para que veamos un poquito la historia de Mardoqueo, para que veamos que en realidad Dios tiene cosas importantes cuando nosotros decidimos honrarlo a Dios primero. Vamos a leer Esther capítulo 3, pero vamos a saltear el verso 8 al 10. Vamos a leer inclusive con la ayuda del Señor. Lo tenemos, ¿verdad? Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo, ¿cómo?
esparcido y distribuido entre los pueblos, entre todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todos los pueblos, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. En el verso 9 dice, si le place al rey, decrete que sean destruidos. Y yo, dice Amán, pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejasen la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Fíjese, mi hermano, vamos a saltear al verso 13. Dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de ¿qué cosa? De destruir, ¿qué más? Matar, ¿qué otra cosa? Exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Hasta ahí nomás la palabra. Hermanos, ¿por qué Mardoqueo se plantó y dijo, a este hombre yo no lo honro? Porque venía con una historia espiritual en la cual Mardoqueo estaba bien seguro que no tenía que honrarlo, ni arrodillarse, ni hacer nada que a él le enemistara con Dios. Porque tenía una trascendencia histórica en el tiempo. Porque si este señor, Amán, llegaba adelante con ese decreto que él le compró al rey con 10,000 monedas de plata para que el rey firmase esa sentencia, hermanos, no hubiese nacido David, no hubiese nacido Salomón, no hubiese nacido Jesús. La descendencia hubiese sido eliminada. Entonces, ¿qué es lo que traía Amán? Traía un espíritu del diablo en la cual él, introducido en el reino, se hacía adorar, se hacía honrar, pero se encontró con un hombre en la cual sabía bien claro lo que tenía que hacer. Y es eso lo que vos y yo en este tiempo tenemos que saber hacer. Hermanos, tenemos que saber a quién honramos. Decirle al hermano que está al lado, tenemos que saber a quién honramos. Primera cosa, porque la honra viene cuando nosotros tenemos sabiduría. Porque Mardoqueo fue honrado por tener sabiduría. Aquel día a él no le importó que el decreto del rey era que tenía que adorarlo y tenía que arrodillarse. Él lo que le importaba es que había un decreto de parte de Dios escrito por Moisés que había dicho, tendré guerra de generación en generación con todos los amalecitas. Amén. Entonces él esa palabra la tenía muy guardada en su corazón. Y cuando se presentó el momento, hermanos y hermanas, con la gracia de Dios en su vida, este hombre dijo, aquí me planto y a este hombre yo no lo honro. Amén. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en Amán? Vemos un espíritu de destrucción. Vemos que todo lo indicaba para que Cristo no viniese a la tierra. Todo el trabajo que este señor Amán quería hacer en aquel reino era exterminar. Fíjese que quería exterminar a los hombres, a las mujeres y a los niños, y apoderarse de todo lo que tenían aquella descendencia de judíos, porque le decían, a ti rey no te sirven en el reino. No te sirven porque no hacen lo que vos pensás, no hacen lo que vos creés, no hacen lo que vos practicás. Entonces esta gente no te sirve. Entonces el rey dijo, me parece muy bien lo que estás diciendo. Toma mi anillo, y selló el decreto. Y el decreto era el verso 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias donde dominaba el rey, con orden de ¿qué cosa? De destruir, amén, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres en un mismo día, amén, y apoderarse de todo lo que ellos tenían. Ese era lo que el enemigo a través de este hombre quería hacer. Quería cortar el linaje de David.
Quería cortar la entrada de Cristo a la tierra. Entonces este hombre Mardoqueo fue pieza fundamental para que vos y yo hoy estemos hablando en este mes de él. Amén. Fue pieza fundamental porque ese día se plantó en las promesas de Dios, se plantó en la palabra que había escuchado, honró la palabra de Jehová y dijo: este hombre no lo voy a honrar ni voy a hacer nada de lo que él diga porque es un amalecita. Amén. Entonces, cuando empezamos a mirar esto, tenemos que empezar a entender, hermanos y hermanas, que la honra tenemos que saberla manejar. Amén. Tenemos que ser sabios en esta vida. Hermanos, no honres por honrar a cualquier persona. Primero mira cuál es su pasado, cuál es su historia, qué es lo que trae y a dónde va. Entonces, empezá desde ese lugar a mirar cómo vas a honrar a alguien para que Dios después te honre a vos. Amén. Porque todo es recíproco. Cuando yo honro, tengo que honrar con sabiduría, porque Dios dice que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de sabiduría. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué tenía Mardoqueo? Principio de sabiduría. Porque él dijo: lo que escribió Jehová, se lo dio escrito a Moisés, eso lo pongo por obra. Amén. No me importa que el rey diga que hay que honrarlo a este señor Amán. No me importa lo que el rey diga. Si me toca perder la vida, la perderé, pero no lo haré. Amén. ¿Por qué? Porque había entrado la palabra en su corazón y había tenido el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Amén. Entonces, vamos a seguir con la historia un poquito más para que nosotros empecemos a mirar. Primer punto, entonces, decirle al hermano: honremos con sabiduría. Una vez más, honremos con sabiduría. Amén. Honremos con sabiduría. Muy bien. Veamos cómo se seguía moviendo Mardoqueo después, a pesar del decreto que había. Fíjense. Vamos a leer el capítulo 5, el verso 9, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice: y salió Amán aquel día. ¿Cómo salió Amán? Salió feliz, dijo: ahora sí se le corta el camino al Salvador de este mundo, se le corta el camino a David, se le corta el camino a Salomón. Ahora sí, dijo Amán. Salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Dice: pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni qué cosa más, ni se movía de su lugar. ¿Qué dice la palabra? Se llenó de ira contra Mardoqueo. Amén. Hermanos, Mardoqueo estaba plantado en la entrada del palacio del rey. Allí estaba, había un decreto de muerte sobre su vida y de muerte sobre todo el pueblo, pero Mardoqueo estaba plantado en la puerta del rey. Allí estaba cumpliendo su función, allí estaba honrando al rey, pero no honrándolo a Amán, honrándolo en su trabajo, cumpliendo la función que le correspondía. Ahí estaba, y dice que la palabra que salió eufórico, Amán, de la sala del rey. Dijo: ahora sí, ahora se va a cumplir. Ahora manda el decreto, el día 13 todos son eliminados. Es por eso que está eso que dicen el día 13, ¿cómo dicen? Entonces, hermano, ese decreto de maldición que había sobre todo el pueblo judío, hermano, lo tenía sobre su vida Mardoqueo. Pero Mardoqueo no salió corriendo a esconderse ni a dispararse para que no lo agarrasen. Mardoqueo se plantó en la puerta del rey y allí estaba cumpliendo su función. Decile al hermano: segundo punto, honra a tu prójimo. Primero, sé sabio a quien honras. Segundo, honra a tu prójimo. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mardoqueo lo honraba al rey porque él se debía su trabajo, su servicio, todo lo que él hacía, lo hacía como para Dios y de esa manera trabajaba en el reino. Así que, hermanos, mirándolo desde este lugar,
empezamos a ver que Mardoqueo primeramente era un hombre, ¿cómo dije? Era un hombre sabio. Decirle al hermano, tenemos que ser un hombre o una mujer sabias. Amén. No honremos porque sí a cualquiera. Hermanos, hay mucho amalecita. Decirle al hermano, hay mucho amalecita. Amén. Hay mucho amalecita en la cual vos tenés que ser sabio a quien vas a honrar. Segundo, honra a tu prójimo, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para que después seamos honrados por Dios, porque de esa manera cumplimos el mandamiento. Amén. Honra a quién, a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la vida. Amén. Así dice la palabra. Cada uno de nosotros tenemos que entender de dónde venimos y a dónde vamos. Seguimos compartiendo la palabra. Capítulo 6 del libro de Esther. Vamos a empezar a ver un poquito aquí lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que dice. Ya empezó el trabajo de Dios a funcionar en la vida del rey. ¿Por qué? Porque había visto que Mardoqueo se había plantado en la palabra, había sido sabio y había declarado que la gloria de Dios iba a estar sobre él. Esther capítulo 6 verso 1 dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner manos al rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales: nada se ha hecho con él. Amén. Nada se había hecho con él. Hermano, Mardoqueo había trabajado fielmente, había descubierto un complot en la cual los que estaban cercanos al rey querían echarle mano, querían matarlo, dice la palabra. Y dice que había quedado escrito en las crónicas de los libros de los escribientes del palacio, pero nunca nadie había dicho nada, ni el rey, ni la gente de alrededor. Nadie había dicho nada, que Mardoqueo había trabajado para resguardarle la vida al rey. Lo estaba, como dijimos, honrando. Amén. Lo estaba cuidando al rey. Él trabajaba para eso. Por eso es que el segundo punto de esta palabra es honrando a nuestro prójimo, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces dice que Dios empezó a hacer el trabajo en la vida del rey. Esa noche no pudo dormir. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno no duerme en la noche, por ahí tiene algunas cosas, se levanta o lee un libro o mira televisión, no lo sé. Pero en aquella oportunidad no había estas cosas, quizás lo que hay ahora, pero sí estaba en el libro de las memorias del palacio. Entonces le dijo: tráigame en el libro y léanmelo, quiero saber qué pasó en el palacio tiempos atrás. Y empezaron a leer y encontraron la lectura donde decía: Mardoqueo destruyó un complot en la cual querían matarlo al rey. Entonces el rey Asuero dijo: pero ¿cómo ha pasado desapercibido esto? Nadie ha honrado a este hombre, nadie ha dicho nada. Y le dijeron los sirvientes: nadie, señor. Entonces, hermano, esto te muestra que cuando vos y yo somos a la voluntad de Dios, le honramos a Dios por sobre todas las cosas, tenemos una honra por nuestro prójimo, Dios nos mira desde los cielos y dice: verdaderamente a este hombre o a esta mujer necesita que yo bendiga sus caminos. Amén. Necesita que yo comience a hacer algo en él. Entonces, hermanos, sobre Mardoqueo recuerden que había un decreto de ¿qué? De muerte. Entonces, hermanos, la palabra nos muestra que aquí comenzaba Dios a ablandar el corazón del rey. Había un decreto de muerte, pero dentro del pueblo judío estaba Mardoqueo. Y acá dice la palabra: ¿cómo que ha pasado que no han honrado a este hombre? Sigamos compartiendo la palabra. Ahí vamos a leer con la ayuda del Señor el verso 4 al 9 inclusive, con la ayuda del Señor. Y dice: entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio?
Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese, ¿qué cosa? Lo quería colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Verso 5. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey le dijo que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Fíjese que él pensaba que lo iban a honrar a él. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real del rey que se viste, el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévelo en caballo por la plaza de la ciudad, y progonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Amén. Fíjese el verso 10. Entonces el rey le dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real, y no omitas nada de lo que has dicho. Amén y amén. Hermanos queridos, acá tenemos cuando la palabra va mostrando cómo Dios empieza a revertir la situación. Cuando vos tenés una historia de honra, cuando Dios te tiene en los planos principales y te dice: a este hombre lo tengo que sacar de esta situación, a este hombre lo tengo que honrar, a este hombre le tengo que dar mis mejores cosas. No importa que hubiese un decreto de maldición, de muerte sobre su vida, lo que importaba es que Dios le había cambiado la mente al rey aquella noche. Entonces, cuando Dios empieza a hacer la obra, no hay quien lo detenga. Amán pensó y dijo: bueno, se había fabricado la horca, y dijo: bueno, ahora sí, lo voy a colgar a este Mardoqueo, lo voy a colgar en la plaza. Para lo que él no me hace, no me honra, no se arrodilla, lo voy a colgar en la plaza. Pero el rey no lo llamó para eso. El rey lo llamó ¿para qué cosa? Para que lo honrara. Amén. Entonces, como él no podía refutarle esa palabra al rey, tuvo que salir, hermanos y hermanas, a hacer todo lo que le dijo, porque le dijo el rey: no omitas nada de lo que dijiste, cumplilo como dijiste. Lo que dijiste que se debía de hacerle a un hombre cuando se le honra, hacelo así. Gloria a Dios. Entonces dice que salió Amán, hermanos y hermanas, y tuvo que vestirlo como él había dicho, tuvo que darle el mejor caballo, tuvo que pregonar en el patio diciendo: este señor Mardoqueo le ha salvado la vida al rey, démosle honra, démosle gloria, exaltémoslo. Hermano, ¿te imaginas cómo estaría el corazón de aquel Amán? Decirle al hermano: el amalecita. ¿Cómo estaría el corazón de ese hombre, el cual tenía la horca preparada para colgarlo a Mardoqueo? ¿Cómo estaría paseándolo a Mardoqueo con vestido de rey, en el caballo del palacio, todos los oros de los carros del rey? Mardoqueo paseándose en la plaza, y todo el pueblo mirándolo y aplaudiéndolo. Gloria. Hermanos, esa honra vendrá sobre tu vida cuando tú sepas honrar. Amén. Esa honra vendrá sobre tu vida cuando sepamos honrar, porque ahí es donde en realidad el Señor comienza a derramar gloria sobre nosotros. Ahí el Señor dice: como este hombre o esta mujer honra, yo también lo voy a honrar delante de la gente. Amén. Yo también lo voy a honrar. Entonces creo que eso es una palabra que a nosotros todavía, hermanos, no nos han enseñado a honrar. Tenemos que saber honrar, decirle al hermano: tenemos que saber honrar. Porque de esa manera, hermanos y hermanas, tenemos honra de parte de Dios. Porque nosotros no podemos pedir honra de parte de Dios si nosotros no honramos.
Entonces, mirando la palabra, entiendo que Dios le sacó el sueño al rey. ¿Por qué? Porque había visto que Mardoqueo tenía un corazón de honra para todo lo que él había dicho y todo lo que había enseñado. Y fíjese que habla de Moisés. Cuando Moisés tomó el libro y dijo: escríbelo y dáselo a Josué, porque esto va a ser de generación en generación. Estoy en guerra con los amalecitas. Entonces, cuando Mardoqueo se enfrenta con esta situación, dijo: no, yo voy a honrar a mi Dios. Amén. Voy a honrar a mi Dios y me voy a plantar en esa honra, porque sé que la gloria de Dios me va a respaldar. Amén. Y acá lo vemos, hermanos. El enemigo más férreo que tenía él, el que lo quería colgar, había hecho fabricar una horca específicamente para colgarlo a Mardoqueo. Tuvo que salir a pasearlo en la plaza, a honrarlo. Sigamos leyendo algunos versos más para seguir compartiendo esta historia que es hermosa para comentarla. Capítulo 7, leemos los versos 9 y 10 con la ayuda del Señor. Mire, dice así la palabra, lo tiene, ¿verdad? Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: ¿qué cosa? Colgalo en ella. Aleluya. Y el verso 10 dice: y así colgaron a Amán en la horca que le había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. ¿Qué es lo que cambió la mentalidad, el corazón del rey? Hermanos, la gloria de la honra, el poder de la honra. Cambió el pensamiento del rey. Eso que él, Amán, lo tenía como uno de los hombres fuertes del palacio. Pero de un día para otro, Dios cambió la mentalidad de aquel rey. Y se enteró que Amán había hecho fabricar una horca en su casa para colgarlo a Mardoqueo. Entonces uno de los que sirven en el palacio le dijeron al rey Asuero: rey, Amán hizo construir una horca en su casa para colgarlo a Mardoqueo. Entonces el rey dijo: pues vayan, llévenlo a Amán y cuélguelo. Amén. Hermanos, es por eso, porque Dios tiene guerra con el amalecita de generación en generación. Es por eso que nosotros tenemos que ser sabios en nuestras honras. Amén. ¿Me está entendiendo, hermano? Sabios en nuestra honra. A veces, sin darnos cuenta, estamos honrando a amalecitas. Mírelo al hermano que está al lado. A veces, sin darnos cuenta, estamos honrando a amalecitas. Es por eso, hermanos y hermanas, que muchas veces la honra de parte de Dios no llega. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser sabios cuando vamos a honrar, porque tenemos que saber que primero está nuestra honra con Dios, nuestro temor, nuestra devoción a Él, nuestro principio de sabiduría, porque de allí viene la honra. Entonces, hermano, ¿cómo se dio vuelta esta historia? Porque había una honra de antemano. Amén. No es porque Dios sintió dolor por Mardoqueo, no, había una honra anterior. Mardoqueo había guardado lo que Jehová Dios había dicho en el desierto. Amén. Entonces, aquí la palabra nos enseña esto, que tenemos que ser sabios en estas cosas. Hermanos, termino con esta historia en esta noche, porque esto es maravilloso lo que estamos viendo. Capítulo 8, leemos el verso 11. Gloria a Dios. Perdón, vamos a leer el verso 10 para que lo entendamos un poquito más. Capítulo 8, verso 10, dice: y escribió el nombre del rey Asuero y lo selló con anillo del rey, y envió carta por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repartos reales, que el rey daba facultad a quienes, a los judíos que estaban en todas las ciudades. ¿Para qué? Para que se reuniesen. ¿Qué más? Y tuviesen a la defensa de su vida, prontos. ¿A qué cosa? A destruir, a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniesen contra ellos. Y aún sus niños y mujeres
apoderarse de sus bienes. Amén. Hermanos, esta palabra que vos lees es una palabra de bendición, porque el rey firma otro decreto de urgencia. ¿Para qué? Para que el pueblo judío tomase autoridad de todo lo que tenía. Amén. ¿Por qué? Por la honra de Mardoqueo. ¿Lo entendió, hermano? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar la palabra, decimos, ¿cómo hago, Señor, para honrar en este tiempo? Pues lo primero que tenemos que hacer es ser sabios a quien honramos. No honres a una malecita, porque no habrá honra del cielo. Amén. No habrá honra. Cuando estés en el momento difícil, en el momento de la prueba, cuando haya un decreto de muerte de parte del enemigo sobre tu vida, si has honrado a Dios con tu fe, con tu conocimiento, con tu sabiduría, el Señor dará vuelta todo decreto de maldición y te entregará las mayores bendiciones, te entregará las mejores cosas. Pero nosotros tenemos que ser sabios en este sentido, para que en realidad la gloria venga sobre nosotros. Leemos Isaías, ya terminando esta palabra de esta noche. Isaías, con la ayuda del Señor, capítulo 49. Isaías, página 907, aquí en mi Biblia, el verso 23. Gloria a Dios. Esto es una palabra para cuando ya has salido de la prueba, cuando has salido de la tribulación, como la palabra que llegó de parte del rey para todo el pueblo judío, que tomase control, que se guardase de todo enemigo que viniese contra él. Acá la palabra te habla a vos, hermano y hermana, y a mí en esta noche, y nos dice, capítulo 49 del profeta Isaías, verso 23. Mire lo que dice, ¿lo tenemos? Reyes serán tus ayos. ¿Cuántos dicen amén? Y sus reinas tus nodrizas. ¿Cuántos dicen amén? Con el rostro inclinado a tierra, ¿cómo dice? Te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Dale un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Amén. Aleluya. No se avergonzarán los que esperan en mí. Esta es la palabra de este día. Hermanos, vendrán los reyes, vendrán las reinas de la tierra. Dice, e inclinarán sus rostros a tierra y te adorarán. Hermanos, lo que le pasó a Mardoqueo aquel día, lo mismo está predicho y escrito para tu vida. Lo único que cada uno de nosotros tenemos que entender, ¿cuál es mi vida de honra? ¿Cómo estoy honrando mi vida ministerial, mi vida espiritual? ¿Cómo estoy honrando el liderazgo de la iglesia? ¿Cómo estoy honrando al hermano que tengo al lado? ¿Cómo estoy honrando a Dios con mi vida? ¿Cuáles son mis honras? Para que Dios me mire desde los cielos y me diga, los reyes vendrán a ti y se arrodillarán delante de ti, como lo hicieron con Mardoqueo. Amén. Y conocerán que yo soy Jehová, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Amén. Hermano, esta es la palabra de este mes. La honra es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro aprendizaje. No podemos pedir honra cuando nosotros todavía no la hemos aprendido. Entonces, lo que estamos haciendo en este mes es hablando para que vos y yo entendamos que tenemos que empezar a entender qué es la honra. Porque Dios quiere que nosotros la tengamos muy plenamente en nuestras vidas. Los que esperan en mí no serán avergonzados, dice la palabra. Y termino en esta noche aquí en Jeremías, con la ayuda del Señor. Jeremías capítulo 17. Leo el verso 8 para terminar con la ayuda del Señor. Página 945. Jeremías 17, verso 8. ¿Lo tenemos? Amén. Oh, gloria a Dios. Jeremías 17, verso 8, dice así la palabra. Porque serás, leemos el verso 7. Bendito el varón o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
porque será como árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Hasta ahí nomás la palabra. Denle el aplauso al Señor. Amén. Eso es la honra, mi hermana. Cuando nosotros hemos aprendido lo que Dios nos ha dicho, dice: bendito el varón o la mujer que ha confiado en Jehová. Amén. Porque será como un árbol que está plantado junto a un arroyo de agua, que siempre tendrá la misma honra, quiere decir. Siempre tendrá la misma bendición. Gloria a Dios. Entonces, aquí dice la palabra: morará, no habrá sequías y habrá gran bendición. Dice: sus raíces serán echadas donde hay buen agua. El calor no le hará daño. O sea, los problemas de la vida, las cosas que vendrán sobre tu vida no te harán daño, dice la palabra, porque tu vida estará siempre verde. Tendrás siempre una palabra de gozo, siempre una palabra de bendición, siempre una palabra de agradecimiento, siempre verde. Decirle al hermano: siempre verdes, porque eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y en el año de la sequía no te fatigarás, dice la palabra, ni dejarás de dar fruto. Amén. Hermanos, esta es la palabra que